¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Jorge Estrada y este es su canal de La Nueva Patria. Como siempre, pues los invito a que se suscriban, que activen la campanita de notificaciones y que comenten en el video. Obviamente, no sin antes darle un like. También me gustaría comentarles que en estas últimas semanas pues he estado tratando de cumplir con mi compromiso de subir todos los días un video. No siempre voy a poder, así que lo que estoy tratando de hacer es darle un poquito de cambio al formato y cuando tenga oportunidad de informarles sobre el acontecer del día preciso, pues lo haré sin problema. De otro modo, hablaré de un tema en especial y en este caso, bueno, también sí les quiero comentar que el día de hoy el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia matutina comentó que Sembrando Vida es posiblemente el programa más grande de creación de empleos en la historia de México. Queremos que muchos campesinos sepan que se empleará. El próximo año llegaremos a 1 millón de hectáreas con 400,000 sembradores. Eso dijo el licenciado Andrés Manuel López Obrador el día de hoy en la mañanera. Al presentar el informe de resultados, el mandatario aseguró que la fábrica más importante que tiene México es el campo, obviamente desde el que se busca fomentar la autosuficiencia alimentaria, empezando por brindar apoyo a los pequeños productores. Posteriormente, bueno, este programa fue presentado hace un año, aun cuando todavía no estaba el presidente Andrés Manuel López Obrador en la silla presidencial. Ya había presentado el programa y bueno, pues presentó estos avances. Son algunos datos que ya anteriormente yo les había compartido en uno de los videos. Por otra parte, me gustaría comentar también en la noticia que se dio el día de ayer en cuanto al reconocimiento que se le va a hacer a la señora Rosario Ibarra de Piedra. En la Cámara del Senado pues le otorga la mayor presea que se le puede dar a un ciudadano en México, que es la medalla Belisario Domínguez, y por unanimidad con 95 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el Pleno de la Cámara Alta aprobó el dictamen con punto de acuerdo para que María del Rosario Ibarra de Piedra reciba la medalla Belisario Domínguez el próximo 23 de octubre. Comentaron que como un justo reconocimiento por la incansable lucha y el activismo que por más de 4 décadas en favor de los presos desaparecidos y exiliados políticos y por sus esfuerzos para lograr que en nuestro país se reconozcan los derechos humanos, dijo Mónica Fernández, la presidenta de la Cámara. La senadora Jesúsa Rodríguez, quien postuló a Rosario Ibarra, en esta ocasión reconoció la lucha de la señora Ibarra de Piedra y a las llamadas doñas del Comité Eureka. El Comité Eureka es una asociación, un colectivo que preside este personaje, Rosario Ibarra de Piedra. Pero ¿quién es Rosario Ibarra de Piedra? Se preguntarán muchos, sobre todo quienes no estaban muy familiarizados con el tema de las desapariciones forzadas en México, que ahorita vamos a hablar de eso. Rosario Ibarra de Piedra es una mujer que nació en Saltillo, Coahuila en 1927 y ella es una activista defensora de los derechos humanos. Después de la desaparición forzada de su hijo, Jesús Piedra Ibarra, fundó el Comité Pro Defensa de Presos Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México, llamado actualmente como Eureka. El objetivo del comité era la exigencia al Estado de presentar con vida a los desaparecidos políticos, y su lucha también buscaba la justicia, y hasta el día de hoy. Desde la creación del comité se lograron encontrar 148 desaparecidos con vida. Además, Rosario fue diputada y candidata a la presidencia en 2 ocasiones, y en 1982 y en 1988 por parte del Partido Revolucionario de los Trabajadores, lo que era el PRT. Ha sido candidata al Premio Nobel de la Paz en 4 ocasiones, no es
ninguna advenediza. Ella ha luchado muchísimo. También ha luchado por las comunidades indígenas y contra la violencia de género. Y fue asesora de nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Bueno, ya que tocamos el tema de los desaparecidos políticos, también lo podemos denominar como desaparición forzada. ¿A qué se le denomina desaparición forzada en México? Hay una larga historia sobre el tema y es considerada como un crimen de lesa humanidad y se define como un mecanismo institucionalizado desde el poder para privar a una persona de su libertad, ocultarla y negarle a sus familiares cualquier información sobre su paradero. De esta manera son violentados sus derechos a la libertad, al reconocimiento de su personalidad jurídica y a la integridad personal, a la vez que pone en peligro el derecho humano primordial, que es el derecho a la vida. En el informe especial realizado por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se afirma que en Latinoamérica la desaparición forzada de personas es una técnica de terror. La desaparición forzada es parte de la estrategia en contra de los llamados grupos subversivos o terroristas, una estrategia utilizada por las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad, los servicios de inteligencia, inclusive de grupos paramilitares que actúan con la cooperación y la tolerancia del Estado. ¿Se acuerdan que en días pasados les hablé de los porros? Bueno, esa es una parte. En nuestro país, este delito es mucho más común de lo que cualquier mexicano le gustaría conocer. Para el año 2016, el total de personas desaparecidas fue de 29.485 personas. A nivel federal, la PGR señaló la desaparición de más de 1,000 personas. El estado con mayor número de personas desaparecidas fue Tamaulipas. En cuanto al sexo de los desaparecidos, son los hombres quienes poseen el mayor porcentaje con un 74.5%, mientras que las mujeres tienen un 25.5%. Dentro de los rangos de edad más comunes, sorpréndanse, el grupo de 15 a 19 años es el que presenta un mayor número de personas cuyo paradero no ha sido localizado, lo que es un dato triste y muy alarmante. Por su parte, en el Fuero Federal, los estados que presentan mayor porcentaje de víctimas de desaparición forzada son Guerrero, Veracruz y Tamaulipas. En su mayoría son hombres entre 20 y 24 años. Otro dato no sin menor importancia, por desgracia el 26.5% de las personas desaparecidas no son encontradas. Este dato es muy alarmante porque la mayoría de las personas desaparecidas son las que empiezan a ser productivas, gente muy joven, ¿sí? Regresando un poquito al tema de Rosario Ibarra, pues ella empezó su lucha porque su hijo se le vinculó con el grupo de comunistas del 23 de septiembre, que es un tema que después hablaremos de él. Bueno, estamos hablando en casos en los que el Estado mexicano y sus funcionarios son los principales autores de las desapariciones. Para esto no hace falta recordar los casos de desaparición forzada y feminicidio que se dieron en Ciudad Juárez, el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa o el reciente caso del joven Marco Antonio, el cual conmovió nuevamente a la sociedad mexicana. Todos estos casos reflejan la impunidad y la violencia de los derechos humanos fundamentales, al tiempo que dejan en evidencia que el Estado, por acción u omisión violenta, desaparece y asesina a sus ciudadanos. Estos resultados también tienen que ver con, primero, los estados de represión en los que vivíamos en los sexenios anteriores y, sobre todo, por ejemplo, el dato del 2016, que es de 29.489 personas desaparecidas en plena guerra contra el narcotráfico que declaró Calderón. Esto me parece de una muy grande irresponsabilidad por parte de este personaje, Felipe Calderón, que lamentablemente en su proceder fragmentó a la sociedad mexicana, fragmentó a cientos de miles de familias.
Y bueno, pues el hecho es que ahora estamos en la etapa de reconstrucción de la sociedad, del tejido social, de reintegración familiar. De hecho, por eso todos estos programas que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está llevando a cabo, para que no siga sucediendo esta desgracia de desmembrar a la familia mexicana. Uno de los datos más alarmantes sobre la impunidad de este delito es el hecho de que, a pesar de que se cuenta con una ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas que obliga a generar un registro nacional de datos de personas extraviadas o desaparecidas, repetí el renglón, se cuenta con datos contradictorios que dependen de la fuente que los difunde. Por ejemplo, en julio del 2017, el registro nacional de datos señaló que existían 31.053 casos de personas desaparecidas dentro del fuero común y 1.093 del fuero federal, que daba un total de 32.146 casos. Por su parte, las instituciones de Procuración de Justicia informaron de 24.928 víctimas. En contraste, la Comisión Nacional de Derechos Humanos indicó en su informe especial que para el 2017 existían 57.861 personas reportadas como desaparecidas en los últimos 20 años. La disparidad de datos entregados está directamente relacionada con la falta de atención que las instituciones gubernamentales tienen a la hora de emitir, o más bien de tratar el tema, así como de impartir la justicia a las víctimas y a sus familias. Además, de esta manera, el Estado evade la responsabilidad que tiene en su implicación en cada uno de los casos, tanto los reportados como los no reportados. México es sin duda un foco rojo internacional, pues no solamente los mexicanos desaparecen en el país, tal como se ha revelado a través de la prensa. Hay muchos casos de extranjeros que han sido desaparecidos en territorio nacional. Además, México es uno de los países que constantemente ha reconocido a la ONU, así como ha ratificado múltiples instrumentos internacionales relacionados con los derechos humanos. Sin embargo, lo que el Estado parece olvidar es que la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó en su resolución 47-133 la Declaración sobre la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Aunado a la falta de atención que recibió la declaración de la Asamblea General, México ha rechazado durante varios años la opinión del Comité de la ONU contra la desaparición forzada, siendo la negativa de octubre del 2017 la más reciente en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Esto implica que la recomendación de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la cual exhortó al Estado mexicano a reconocer la competencia del Comité de la ONU contra la desaparición forzada para recibir denuncias por parte de las víctimas de violaciones a los derechos previstos en la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada, ha sido ignorada hasta ese día por el Estado mexicano. Pues así el tema de la desaparición forzada. Obviamente hay muchísima información y muchísima tela de donde cortar sobre el tema, pero en este sexenio que apenas comenzó, pues las cosas han estado cambiando como parte de los programas sociales que ha estado desarrollando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues también se busca que estos casos primero, de que la familia se desintegre, y segundo, evitar que grupos que tengan que ver con el Estado, grupos criminales que tengan que ver con el Estado, como en otros sexenios, sean desaparecidos, y que desaparecidos, quiero decir desintegrados, y que con esto pues se evite que el Estado haga o siga con esta práctica de desaparecer a las personas. Por mi parte, en el próximo video vamos a hablar de datos
de datos sobre la guerra que declaró en contra del narcotráfico Felipe Calderón. Por hoy les dejo esta reflexión sobre la desaparición forzada. Y pues mi nombre es Jorge Estrada. Espero que me sigan acompañando en esta serie de videos. Y pues no olviden que este canal está hecho para los patriotas. Hasta la próxima.